Hacia las 7 de la mañana, la quinta jornada de indignación inició con una movilización hacia la Plaza de Bolívar. Afros, indígenas y campesinos que acompañan la cumbre agraria, étnica y popular se concentran en el Coliseo El Campín, en la Plaza de los Artesanos. Se movilizaron y en este momento están en el centro de la ciudad, precisamente en la Plaza de Bolívar. Viviana Bello nos amplía esta información. Viviana. Llegando delegaciones, estamos en medio de una gran jornada, las jornadas de indignación campesina, étnica y popular. Muy buenas tardes. También saludamos pues desde las horas a las concentraciones en varias regiones del país, en carretera, allá en el Chocó, allá en Antioquia. Hay una gran delegación, una gran concentración de campesinas y campesinos. A esta hora de la tarde saludamos a Ricardo Herrera, quien hace parte del Congreso de los Pueblos. Ricardo, esta jornada, la quinta jornada de la indignación. Sí, esta quinta jornada de indignación es el quinto día de la semana de indignación, donde estamos planteando una asamblea de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular para exigirle al gobierno que dé la cara y que le diga a todos estos líderes y dirigentes que se encuentran aquí qué tanto han avanzado las negociaciones y los acuerdos que firmamos en el año pasado con la cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Ricardo, acciones que empezaron desde horas de la mañana y que no solo comprenden la Plaza de Bolívar, sino que también estuvieron concentrados en audiencia pública en el Congreso de la República. ¿Qué acciones seguirán ustedes implementando en la capital del país para que el gobierno entienda esas exigencias? Pues acciones como estas, diciéndole a la opinión pública, diciéndole al gobierno nacional que aquí estamos exigiendo nuestros derechos, pero además estamos haciendo acciones donde compartimos con las organizaciones sociales y populares y con el pueblo de Bogotá para que escuchen nuestras propuestas, nuestras exigencias y se solidaricen con la lucha de los campesinos, de los negros, de los indios. La audiencia en el Congreso fue una audiencia donde los indígenas hacen sus reclamamientos justos por la tierra y por los atropellos que están sucediendo con esto. Ricardo, termino preguntándole sobre las personas que sin embargo se quedaron en la Plaza de los Artesanos y en el Campín. Claro, se quedaron compañeras y compañeros porque hay compañeros que están preparando los alimentos y están en otras actividades que tendrían que ver con el día de mañana, con unas mesas temáticas sobre la paz, sobre la participación, sobre el conflicto social que se vive en este país. Entonces se quedaron en la Plaza de los Artesanos, en el Coliseo de los Deportes, haciendo y organizando otras acciones para mañana. Muchísimas gracias, Ricardo Herrera. Pues mire, una audiencia pública que tuvo fin mostrar y ratificar el compromiso de las comunidades rurales del país con el proceso de paz. Este es un informe de la jornada que se presentó en las horas de la mañana. En la audiencia pública que se cumplió en el Congreso de la República denominado Pueblos Indígenas, Conflicto Armado y Paz, el senador Luis Ebelis Andrade del Partido del Maíz insistió en que la paz pasa por el reconocimiento de una Colombia pluricultural, donde se respeta la cosmovisión de los pueblos originarios. Tenemos muchas experiencias para compartir. Los afros y los indígenas, con los campesinos en muchos territorios, en muchos lugares de la geografía nacional, hemos podido convivir, aún con diferencias y algunos conflictos, pero no lo hemos resuelto por la vía de la guerra. Y eso queremos decirle al país hoy, es nuestro compromiso y también esperamos ser reciprocidad en ese sentido. Aprovechemos entonces esta audiencia para generar esos análisis, esas reflexiones. También los líderes indígenas respondieron ante los señalamientos propios de la prensa por la forma en que las jornadas de la indignación se han registrado en el país. Lo que pasa es que en este país el encapuchado es sinónimo del violento, del criminal o el terrorista. Pero, por ejemplo, donde la fuerza pública, es que primero fuimos al Incoder sin capuchas y sin nada, y el SMAT empezó a tomarle fotos a todo el mundo y a registrarlos a la base de datos del coordinador del cuerpo del SMAT. Entonces la gente teme un ejercicio de judicialización, teme un ejercicio de represalia, un ejercicio de criminalización y por ende optaron por ponerse la pañueleta de cada una de las organizaciones en el rostro. No se hizo con el ánimo de intimidar, no se hizo con el ánimo de generar todo lo que los otros medios de comunicación han generado. La otra versión es mostrar la verdad sin tergiversar la información como lo hacen otros medios de comunicación o como lo que está pasando con el tema del séptimo día, que tergiversan mucho
mucho el tema de la información. Entonces lo que se ha venido es apropiarse de las herramientas. No es fácil porque los comunicadores de los territorios son empíricos, entonces ellos tienen la palabra a través de sus lenguas nativas. Ahora que en la jornada de indignación la comunicación obviamente va rompiendo esas fronteras mediáticas que nos ponen, esas fronteras sobre todo de homogeneizar el pensamiento, y lo que estamos posibilitando es que se democratice la palabra, y es un llamado que hacemos a todas las sociedades, que se posibilite la democratización de la palabra y que desarmemos los espíritus para poder contarle a otros que los demás también cuentan. Comunidades que ratifican su compromiso porque sea la salida política del conflicto la que pueda resignificar la vida de quienes están en las zonas más alejadas del país, y como un homenaje a la memoria de quienes en medio de la resistencia de la lucha pacífica se encuentran en la lista de víctimas del conflicto armado que por más de 5 décadas se ha vivido en Colombia. Mayra, una jornada que no solo está acompañada por la comunidad afrocolombiana, indígena y campesina del país, sino que también las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, estudiantes, pues han llegado a acompañar esta movilización que, como usted lo decía al inicio de nuestra emisión de noticias, arrancó desde la Plaza de los Artesanos y desde el Campín, lugar donde desde el pasado domingo se han venido a quedar estas comunidades. Saludamos también a Andrés Gil, quien hace parte de Marcha Patriótica. Ustedes han pedido garantías para la protesta social. Estamos diciendo que el movimiento campesino le exige al gobierno cumplimiento con el agro. Más del 80% de incumplimiento del gobierno nacional frente a los puntos que hemos planteado en la cumbre agraria. 400 compañeros que fueron detenidos, más de 300 que fueron heridos. La protesta hoy, hay detenidos compañeros del Congreso de los Pueblos. Recientemente en Ituango y en Chocó han detenidos compañeros de Marcha Patriótica. La protesta social debe tener garantías y el gobierno nacional debe cumplirle al agro colombiano. Ni el pacto agrario cumplió el gobierno, que era su propia política, y con la cumbre agraria ha cumplido menos. No se compadece esa política del gobierno con las últimas cifras que ha salido en el DANE, donde demuestra el olvido estructural que tiene el campo colombiano y la economía campesina. Muchísimas gracias, Andrés Gil. Pues mire, se espera que en los próximos minutos la comunidad que hace parte del grueso de la cumbre agraria, étnica y popular entregue un informe y un resumen de lo que han sido hasta el momento las conversaciones, esos diálogos que se han sostenido desde el día de ayer con el gobierno nacional en cabeza del jefe de cartera del Ministerio de Agricultura, Aurelio Iragorri, también del Departamento de Planeación Nacional y del INCODER. Nosotros de momento regresamos a Estudio Mayra, Viviana Bello, Noticias Capital.